y a Q&A, questions and answers. Ahí pueden colocar sus preguntas o si no, hacerlo directamente en el chat general de todos. También pueden proveer comentarios respecto de este webinar dirigiéndose al correo electrónico que tienen en la pantalla, que es webinars@fip.org. Entonces, esto, pues si lo hemos hecho bien, díganoslo. Y si no lo hemos hecho tan bien y tenemos que ajustar algo, definitivamente déjenoslo saber. Y recuerden que si todavía no son miembros o socios de FIP, pueden hacerlo en la dirección que consta en la última viñeta de la pantalla y tener todos los beneficios por asociarse a FIP. También desde la FIP queremos agradecer a Reckitt, de Mead Johnson, por apoyar este programa. Muchísimas gracias y por eso podemos proveer hoy todos estos recursos para los farmacéuticos de comunidad, comunitarios y sobre todo esta serie del autocuidado y empoderar en este caso a todos, sobre todo a las mujeres. Así que muchísimas gracias, Reckitt, una vez más por estar junto a nosotros. Muchísimas gracias. El programa que tenemos para hoy, pues tenemos 3 oradores, los presentaré muy brevemente y después tendremos un coloquio, una discusión, un debate en panel y a medida que sigamos, pues como les digo, dejen sus preguntas en la cajita de Q&A, de Q&A, y si no en el chat, y bueno, yo las iré clasificando y contestaremos todas las que sea posible dado del tiempo. Entonces, yo creo que tendremos tiempo después de la presentación de los oradores. Los objetivos de aprendizaje, por supuesto, que aumente la concientización de los temas relacionados a la salud de las mujeres, cuáles son, qué tan comunes son, también describir cómo darle apoyo a las mujeres con los temas más importantes de su salud durante su vida y también hablar sobre la mejor gestión y el manejo de la medicación y de los productos. Entonces, hoy estamos dirigiéndonos principalmente a ustedes, los farmacéuticos en el campo. La primera oradora es Nozovo Mayeleme y ella hablará sobre cómo los equipos de las farmacias pueden apoyar la salud de las mujeres. La voy a presentar muy brevemente. Farmacéutica, estudió en Sudáfrica y después un máster en desarrollo internacional, buen gobierno en la Universidad de Birmingham en Gran Bretaña. Es un Woman Deliver Fellow, un miembro distinguido y también reconocida en Sudáfrica y está dentro del directorio del Ministerio Sanitario, en verdad. Entonces ha trabajado y se ha involucrado en el desarrollo de políticas y ha servido en las consultas para la Unión Africana y ha sido, está entre las 200 más influyentes, mujeres más influyentes y hoy, a pesar de que hace mucho desarrollo comunitario y demás, también es catedrática universitaria. Muchísimas gracias, Nzobo, por estar aquí con nosotros y te doy la palabra, mejor dicho, te doy la pantalla. Muchísimas gracias, gracias Emma y gracias por esa no tan breve presentación. Vamos a hablar sobre cómo el equipo de las farmacias, el equipo de farmacéuticos, los que trabajamos aquí en primera línea, podemos ayudar a las mujeres y darles quizás un mejor pasar y una mejor salud, por supuesto. Y por qué promovemos, por qué fomentamos el autocuidado y por qué es importante. Bueno, eh, en primer lugar, nosotros queremos evitar enfermedades y ellas también quieren hacerlo porque quieren vivir una vida plena y quieren ser longevas. Eh,
pero es obviamente que cuando tienes una vida plena, saludable, pues vas a tener mayor longevidad. Entonces, todo encadena junto, esto beneficia a la sociedad, al entorno que tenemos y también el cuidado general. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿con qué temas tienen que lidiar las mujeres? Tienen que lidiar con muchísimas cosas. Aquí tenemos este mapa de palabras, en especial ahora con el COVID-19 ha colocado mayor carga sobre las mujeres. Estamos viendo que ahora todos piensan, todo el mundo quiere entender qué significa construir la inmunidad. Entonces, estamos lidiando con esto. Cuando nosotros vemos la incidencia, por ejemplo, de el autocuidado, estamos hablando aquí de la prevención, nosotros queremos prevenir trastornos o enfermedades como puede ser la obesidad, eh, eh, todo lo relacionado y derivado del embarazo, también temas relacionados a la salud mental. Las mujeres quieren mantenerse saludables y quieren vivir más, como les decía, y uno de los temas eh, y que hace que las mujeres no se cuiden a sí mismas muchas veces es el estado que se encuentran las mujeres, el estatus, la categoría que tienen las mujeres en muchos lugares. Eh, entonces, tenemos mujeres que tienen que lidiar con multiplicidad de temas y qué tanto se pueden involucrar en su autocuidado cuando tienen todas estas cargas y presiones adicionales. Muchas veces dejan de lado el cuidarse. Muchas veces pues no tienen tiempo. Pues están trabajando. Si no es un trabajo pago, entonces tenemos ahí otro tema, ya el tema financiero, el tema de cómo se subsiste. Después, si tienen dinero y tienen ese recurso, significa que la mujer probablemente tenga acceso a las formas de proveerse autocuidado, de cuidarse a sí misma, pero si no existe, pues no. Y después las libertades generales, libertad que queda expresada en diferentes formas. Eh, Hay lugares en los cuales las mujeres tienen libertades totales, mientras que en otras regiones pues no es así. Entonces también depende en qué parte del mundo viven, en qué territorio y los privilegios que se le dan a las mujeres. El privilegio de ser una mujer que ha nacido en un país o en otro. Por ejemplo, eh, una mujer que nace en ciertas regiones, por ejemplo en África o en regiones inestables, no va a tener los privilegios desde temprana edad que sí puede tener otra que ha tenido el privilegio y puede gozar de los privilegios por haber nacido en otro lugar. Entonces, el cuidado de salud es algo que tenemos también que tener en cuenta. Además del estatus, del estado de la mujer, el género per se tiene un papel preponderante. Entonces, la mujer que nace como mujer está limitada en algunos lugares, en muchos lugares, por ejemplo, con la carga que tiene con el VIH, con el SIDA. Sabemos que muchas veces hay una gran prevalencia en mujeres. Muchas veces las mujeres también son cuidadoras, a su vez, son proveedoras de cuidado. Y entonces decía la Organización Internacional del Trabajo que de la fuerza laboral, los que trabajan el 38,8% son mujeres. Entonces, las mujeres, como ustedes pueden ver, hay una carga mucho más grande sobre los hombros de nosotras, las mujeres, en muchos lugares. Em, También factores socioculturales que afectan la salud general de la mujer. En primer lugar, bueno, la pobreza. Las mujeres tienen que lidiar con la pobreza de diferentes formas. Por ejemplo,
el estudio de muchas adolescentes, las mujeres que tienen su primer periodo menstrual, y no es lo mismo hacerlo en un marco de pobreza que en un marco de no pobreza. Incluso los cambios que hay de país a país, eh, porque en muchos casos esto hace que haya una baja en las posibilidades y oportunidades que tienen las mujeres. En muchos lugares del mundo se pronostica que, que las mujeres son más eh, reproductivas, o sea, que se les da importancia por el hecho de que pueden reproducir, y no necesariamente se respetan los demás derechos. Entonces, esto tiene una carga psicosexual, afectiva y demás. Este papel que tenemos nosotros muchas veces de tratar de identificar esto cuando vemos a las mujeres, desde nuestro papel de estar en la comunidad, por ejemplo. Y en lo que tiene que ver con la salud materna y reproductiva, el 40% de las mujeres en el mundo presentaban anemia, eh, y 810 mujeres mueren todos los días por causas prevenibles relacionadas a el parto y al embarazo. Y se estima también que 295.000 mujeres lamentablemente mueren por causas maternas. Esto fue para el 2017 y 310.000 fallecían por cáncer uterino. Otras enfermedades, y lo vemos también, por lo menos en los Estados Unidos, es la enfermedad coronaria, la enfermedad cardíaca, la causa principal de muerte, pueden ver ustedes ahí en los Estados Unidos. Después también infecciones relacionadas a VIH, al VIH, de estas nuevas infecciones, 59% de ellas en personas jóvenes, no añosas de 15 a 24 años. Después también depresión y ansiedad, más común en mujeres que en hombres. Y enfermedades transmitidas sexualmente, bueno, osteoartritis, también problemas en el tracto urinario, o sea, claramente podemos ver que las mujeres tienen que lidiar con todo esto, todos estos trastornos, todas estas condiciones médicas, y esto pues pone ya una carga inicial. Y las mujeres, por supuesto, que si tienen el apoyo, y es lo que vemos, el escenario sería diferente, y por eso la intervención del farmacéutico, de la farmacéutica, puede de diferentes maneras ayudar. ¿Y cuál es el papel que podemos tener todas nosotras y nosotros como farmacéuticas y farmacéuticos para mejorar en diferentes partes del mundo ese acceso al autocuidado para todas las mujeres? Sean países ya desarrollados o en vías de desarrollo. Entonces, el papel del farmacéutico, y yo lo voy a colocar en 4 dimensiones aquí. En primer lugar, nosotros tenemos un papel en lo que tiene que ver con el manejo y gestión de las medicinas, un papel en la prevención, también en dar información y consejo y proveer un apoyo psicosocial. Entonces, en estas 4 dimensiones que nosotros tenemos aquí, este es el papel que tiene este farmacéutico, y yo esto siempre lo comparto con mis estudiantes. Cuando nosotros hablamos de la gestión o del manejo de medicinas, de medicación, tenemos la obligación de monitorear, de vigilar y también, en el caso que sea necesario, modificar esta prescripción, estas recetas. Muchas veces los médicos recetan, eh, quizás no pensando en lo que es mejor para la mujer cuando nos llega a ver. Entonces nosotros como farmacéuticos tenemos que asesorar, sobre todo cuando estamos lidiando con mujeres. Recuerden que las mujeres muchas veces arrastran traumas, tienen historias, y que a lo mejor no comparten, a lo mejor con sus médicos y sí con esa farmacéutica de confianza y demás. Entonces es importante, cuando
manejamos, cuando gestionamos la medicación y tal, monitoreemos y que nos abramos, que tengamos esta apertura y que detectemos cualquier señal de trauma, cualquier señal de que esa mujer a lo mejor no habló, que no fue clara en su momento. Esto es muy, muy importante, definitivamente. Hay que hacer preguntas, hay que educar al paciente también. Eh, Nosotras, las mujeres, siempre tenemos muchas preguntas y no todas están relacionadas al producto o a lo que les pasa, sino queremos hablar. Entonces, nosotras, como farmacéuticas, como farmacéuticos, tenemos que estar allí, tenemos que lograr esa apertura por parte del paciente, esa empatía, en lo que tiene que ver con la prevención, diferentes estrategias eh, en las diferentes estrategias que pueden implementarse y estas estrategias de prevención tienen que ser específicas y localizadas dependiendo del territorio del país. Christopher, ¿me puedes adelantar? Gracias. Entonces van a ser específicas, como les decía, por el lugar donde estemos, por las franjas etarias, por la disponibilidad que tenemos. Tenemos que considerar siempre las idiosincrasias locales en lo que tiene que ver con esto que es la ubicación. No vamos a manejar a una mujer en un entorno, en un país totalmente religioso, bajo un marco bastante estricto, de la misma manera que vamos a manejarlo en un país donde hay mucha más apertura, donde se puede hablar sobre diferentes temas de manera abierta. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que asegurarnos también que lo que se pretende lograr esté disponible, ¿no? Una de las mejores formas para hacer esto es promover, fomentar la salud en general. Y tenemos que hacerlo como farmacia comunitaria que somos. Tenemos que hacerlo estando al lado de la comunidad. Por ejemplo, cuando tenemos ya necesidades de salud específicas, léase en el caso de la salud de adolescentes, mujeres y después de transgénero, de los trans. Ahí tenemos en el caso de trans con ese tratamiento hormonal, tenemos que saber cómo podemos proveer salud dentro de ese marco específico para aquella persona que tiene un régimen y una posología de tratamiento de hormonas. Entonces, tenemos que tener el conocimiento y tenemos también, en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, saber cómo comunicarse. No es lo mismo hablar con alguien de 50 años que hablar con los adolescentes que están en plena efervescencia en todo sentido, entre los 14, 15, 16 años, y cada vez lo vemos en franjas etarias mucho más tempranas. Entonces tenemos que tener esa ductilidad y poder hablar con ellos de la mejor manera. Tenemos que buscar esa salud que buscamos en todos, pero adaptarlo a ese vocabulario, a esa empatía, a esa juventud que tenemos delante en ese momento. Entonces, también recuerden que los adolescentes escuchan a sus pares, escuchan a otros adolescentes. No les estoy diciendo que ahora todos empecemos a hablar como adolescentes, pero sí definitivamente que tenemos que tener ese contacto. Y después darle consejos generales, por ejemplo, beber agua. Entonces está muy bien decirles hay que beber mucho líquido, mucha agua, pero también en muchos territorios tenemos que decir, bueno, vamos a beber agua, está todo muy bien, pero ¿cómo limpiamos ese agua? ¿Cómo potabilizamos ese agua? Porque en algunos lugares, quizás para muchos de ustedes se les pasa por alto, pero en muchos lugares el tener agua es un privilegio.
no un derecho. Y ese privilegio es muy difícil de obtener. Entonces, también esto va de la mano con la gestión, con el manejar el estrés. Entonces, ¿se puede manejar el estrés? Es posible. Por ejemplo, en estos momentos en Afganistán, un farmacéutico que tenga una mujer delante, eh, pues probablemente tenga a una compañera con un nivel de estrés enorme. Si yo le digo a mis colegas en Kabul o en Kandahar, en Afganistán, que no, que la regla allí va a ser igual que la de un farmacéutico en Europa, pues no creo que tengan el mismo nivel de estrés, definitivamente que no. Después también que coman bien, que coman y que tengan una dieta saludable, pero también hay que explicar entonces qué es saludable. eh, Porque después viene alguien y te dice, no, es que yo soy vegano y como soy vegana, entonces puedo comer así, pero eso también está bien. Puedes ser vegana, pero tienes que ser saludable, mantener ese peso saludable, no tener bajo peso ni tener sobrepeso. Después, recomendar que no se fume, limiten el consumo de alcohol. Y esto va de la mano también en muchos lugares, por ejemplo, todos los vapores y humos de materiales que se utilizan para el fuego de la cocina, que no siempre es por gas ni nada. Entonces, hay que también eso tenerlo en cuenta, cómo se educa a las mujeres y cómo se las empodera para que tengan un mejor autocuidado. Y en lo que tiene que ver con el otro, la otra dimensión, que es la información y el consejo, nosotros tenemos que eh, estar disponibles y tenemos que hacer que estemos disponibles, tenemos que estar ahí en la comunidad. No esperen que las mujeres se acerquen a la farmacia, entren y pidan consejo. También podemos proveer y podemos trabajar con diferentes instituciones, con ONGs, con la sociedad civil en realidad, para saber que desde el momento de cero, desde el primer momento estamos disponibles y que tenemos puertas abiertas. Lean también entre líneas, muchas veces la comunicación no verbal es importante y proveer la información que necesiten sus pacientes dentro y fuera, ¿no? Y traducir estos, estos temas científicos, ¿no? A un lenguaje plano. Tenemos que, como les decía, proveerles la información de manera plana. Y siempre pensar que no solamente lo hacemos dentro de la farmacia y fuera, y que lo hagamos en ese idioma plano. O sea, traducir todo aquello muy bonito científico de los prospectos que nosotros entendemos, pero al lenguaje de la calle, al lenguaje plano, para que ellas puedan entenderlo. Y tenemos que proveer la información para que ellas puedan sentirse empoderadas verdaderamente y nuestras compañeras puedan entender esa información, porque esto se puede hacer, también pueden hacer campañas desde las asociaciones de farmacéuticos y demás, en las redes sociales y tal. Y en la otra dimensión, que es este apoyo psicosocial, eh, yo entiendo que no es nuestro deber per se, no es algo que se estudia en detalle en la universidad, en la carrera de farmacia, por supuesto que no, pero dicho esto, no obstante, creo que le debemos esto a la sociedad, se lo debemos a todos, sobre todo a las mujeres, eh, porque nosotros estamos ahí en primera línea, en la trinchera, trabajando, y nosotros vamos a poder entender cuáles son las necesidades verdaderas en nuestras comunidades. Nosotros tenemos problemas con el virus, con el GBV, y entonces lo identificamos. También, por ejemplo, identificamos, ¿no?, la pobreza o el peso, la carga de la enfermedad del cáncer que tenía nuestra sociedad. No sé, ustedes a lo mejor en su región, donde esté su farmacia, pues tienen una carga enorme de alguna otra patología, de algún otro trastorno. Entonces,
esto nos permite realizar estrategias para empoderarlas a ellas. Y tenemos que ser inclusivos, incluir estas intervenciones en todo lo que hacemos. Y tenemos que proveer, por supuesto, una formación, un entrenamiento, una capacitación a nuestro staff en las farmacias, a la plantilla, ¿no? Para que entiendan cómo se empodera a las mujeres, cómo se habla de igual a igual con las mujeres. Tenemos que convertirnos en facilitadores, casi en monitores, facilitar esta comunicación abierta en cualquier momento en el que nos involucramos, en que conectamos con las mujeres. Entonces, para cerrar, nosotras las mujeres tenemos necesidades específicas en lo que tiene que ver con el autocuidado. Y nosotros como farmacéuticos somos los proveedores de atención sanitaria, de salud, verdaderamente que estamos en la mejor posición para empoderarlas, para fomentar y promover este autocuidado entre las mujeres de cualquier lugar que vengan, ¿no? Nosotros hicimos un juramento, ¿no? De cuidar a la humanidad y de cuidar al mundo y de aconsejar al mundo de la mejor manera, y el mundo son las mujeres. Entonces recuerden ese juramento que hicieron. Gracias por ser un excelente público y vamos a lograr hacer una diferencia. Gracias, muchísimas gracias, Enzo. Seguro que esto generará preguntas más adelante durante el intercambio que tengamos en el panel. La importancia que tenemos de empoderar a las mujeres, a nuestras compañeras. Así que muchísimas gracias. Este tema psicológico que decías tú, la parte psicosocial, que no solamente se da en otros entornos, sino que ahora tenemos que meter nosotros también. Ahora tenemos a Gail Anderson. Practica farmacia desde hace muchos años, está en Women's Health, en la NHS, en el Servicio Sanitario Inglés. Está en el noreste de Escocia. Está trabajando con un equipo clínico específico de farmacéuticas. Quiere mejorar el autocuidado y trabajar dentro de la población de mujeres y siempre sobre la base de evidencia pura y dura científica, y también si se trata o no se trata, tiene muchísima experiencia y de hecho está especializada en recetas para uso materno infantil, y ha estado involucrada en el desarrollo y la investigación dentro del NVP, es decir, presencia de náusea y vómito durante el embarazo. De hecho, tiene una clínica y piensa definitivamente que la formación es muy importante, y por eso es que es parte del equipo de catedráticos que llevan a sus estudiantes a prácticas en el campo. Así que gracias, muchísimas gracias, y Gail, adelante desde Escocia, y gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Como decía, soy Gail y estoy aquí en la sección de Women's Health, salud de la mujer dentro del NHS. Tenemos muchísimos temas con los datos y con ensayos clínicos, conseguir toda esa información. Y que muchas veces, por ejemplo, también vemos que en estudios clínicos, en ensayos, no siempre se incluye a las mujeres, a la población de mujeres. Muchas veces las mujeres, pues creo que llegamos a un poco más del 50% de la población. El 55% de esa mitad están en edad fértil. Entonces, no sé. Bueno, bien, ahí estamos.
Entonces, haciendo este juego de palabras en inglés que se encuentra en el subte, en el metro, en el subterráneo, que es Mind the Gap, que es ojo con la brecha que tenemos. Y definitivamente no es ético llevar a cabo ensayos clínicos en estas cohortes y que no después estén incluidos en la presentación de estas licencias. No quiere decir que las medicaciones no sean seguras, pero tampoco dicen que sí lo sean. Entonces hay muchos recursos al respecto. Y por eso es muy, muy importante para que nosotros tengamos una decisión robusta sobre la salud de ellas y también de los niños. Entonces, tener estas decisiones, asegurarse que las mujeres estén disponibles o que las mujeres tengan a su disponibilidad toda la información necesaria, que se les den los consejos adecuados, que la información personal, que los datos sean protegidos y no sean compartidos, también las creencias, o sea, que se las empodere para la toma de decisiones, pero hacerlo bajo un esquema de apoyo, permitiendo de que esto sea en un idioma plano y no sencillamente que se les dé la información científica de una manera tal que no la pueden entender. Dicho esto, la cantidad de mujeres que requieren medicación durante el embarazo, pues definitivamente depende de lo que presentan, pacientes obstétricos o no, pero es esencial que las mujeres puedan, repito, hacer una toma de decisiones firme, robusta sobre la base de evidencias. Cuando nosotros vemos generalmente durante el embarazo también los efectos del uso de estatinas, del uso de medicinas, del uso de anticoncepción del día después, también en el caso de aborto y demás. Entonces, aquí tenemos, si quitamos todo eso que acabo de mencionar, que son cuestiones que se pueden dar, también tenemos ciertas molestias que se dan durante el embarazo, como pueden verlos aquí. Muchas veces podemos ver soluciones no farmacológicas, dependiendo en qué trimestre se encuentren, y no tratar nosotros vemos también que muchas veces los médicos recetan sin verdaderamente tener en cuenta y empoderar a la mujer y que ella tenga voz y voto en lo que se le receta o no. Si vemos lo que tenemos en pantalla, que son estas molestias más comunes y que llegan muchas veces a nuestro entorno de la farmacia, tenemos náuseas y vómitos, dolor pélvico, subida de peso, hemorroides, estreñimiento, también reflujo gástrico y obviamente candidiasis vaginal. En el caso de náuseas y vómitos durante el embarazo, esto afecta aproximadamente al 70% de cuadros de embarazo, sobre todo en embarazo temprano. En algunas mujeres no desaparece en el primero o segundo trimestre, sino que sigue hasta el final. Como les decía, un 70% de embarazos donde esto se presenta, la gravedad, la severidad es muy diversa. Algunas presentan una ligera molestia, otras durante 2 o 3 días seguidos. Entonces, debido a que la causa es desconocida y aunque ahora se está investigando, por supuesto, todavía no se está haciendo suficiente investigación, pero bueno,
una de las cuestiones más importantes es que esto no es la típica, entre comillas, la molestia mañanera, no es así. Entonces, esto puede ocurrir en cualquier momento. ¿Que es más común en las mañanas? Por supuesto, pero nosotras como farmacéuticas tenemos que tener en cuenta cuando aparece y cuando vemos náusea y vómito, pues asegurarnos de que haya una ingesta de comida y de líquidos en pequeñas ingestas, pero más frecuentes, tratar de evitar lo que genera estas náuseas. Importante en el tema de la nutrición, ¿no? Porque no es dejar de comer o de beber, es todo lo contrario, es hacerlo de manera más frecuente en pequeñas cantidades y en los casos que se pueda, pues saber si hay algo que esté gatillando ese cuadro de náusea. No sé, por ejemplo, si te dicen, mira, me he comido un sándwich que tenía queso y el queso era un poco ácido, inmediatamente tuve náuseas, pues ahí, por ejemplo, tendríamos esto que está gatillando. Y después quizás haya que prescribir una receta médica, eh, pero nosotros sabemos que existen eh, ciertos fármacos que se pueden utilizar de manera segura, eh, pero claro, que no interfieran en la vida diaria y que aumenten, por otro lado, la intervención, que podría llegar incluso a cuadros ya hospitalarios, que es lo que decía yo cuando tenemos una hiperemesis gravidarum, pues si bien es raro, esto puede terminar allí. Eh, He visto muchos pacientes que han terminado con una resucitación con fluidos y demás. eh, y esto puede causar verdaderos problemas y que incluso la mujer presente episodios depresivos, cambios de humor, eh, y donde la mujer pueda lidiar de buena manera con el embarazo, porque ya el cuadro se convierte en algo que no puede vivir. Nosotros tenemos una buena referencia, lo pueden ver en la parte inferior, que es pregnancysicknesssupport.org.uk. Y ahora, si hablamos de este dolor en la faja o en el cinturón pélvico que nosotros obviamente no pueden subir y bajar escaleras, o que ponen mayor carga en una pierna, o si separas las piernas como para hacer que alivie un poco. Entonces el dolor, eh, estamos hablando aquí aproximadamente en la cresta ilíaca, ¿no? En la parte justo espinosa a nivel de pelvis cadera. Molestia, bueno, es que debilita, es muy debilitante, o sea, problemas para ir al baño, problemas para caminar, obviamente, subir y bajar y tal, problemas cuando estás viendo darte vueltas, rotar en la cama, ¿no? Eh, o cuando subes y bajas de un automóvil. Y esto obviamente puede también irradiar hacia esta zona perianal y vaginal, ¿no? Que incluso baja a muslos. Entonces, este dolor pélvico, ¿no? Dolor de la faja o del cinturón pélvico, pues eh, hay que asegurar de que hagamos lo que hagamos, no se vaya a estimular contracción de parto y demás, pero bueno, tenemos por ejemplo paracetamol, algunos otros antiinflamatorios que en el Reino Unido nosotros podemos referir a fisioterapeuta
Entonces, generalmente eres y tienes mayor prioridad en las esperas del especialista, del fisioterapeuta, también hacer ejercicios acuáticos, aquaejercicios, ¿no? Sobre todo problemas en lo que es abrir las piernas, ejercicios suaves, tranquilos, puede ayudar con ello. Eh, Esto no es una cuestión farmacológica per se, en la mayoría de los casos obviamente que es así. En el primer trimestre lo vemos, pero mucho de lo que está aquí en la pantalla ayudan. Por ejemplo, colocar una pequeña almohada o un almohadón, un cojín de apoyo, ¿no? Cuando te vas hacia un lado, también descansar, también tener los zapatos adecuados con buena suela, absorbente. Y bueno, hay diferentes métodos. Yo sé que puede sonar extraño, pero por ejemplo, el subir las escaleras marcha atrás. Te miran raro, pero funciona, ¿eh? Bueno, hay muchas cuestiones que podemos hacer, ¿no? En este autocuidado. En lo que es subida de peso, pues esto varía mucho durante el embarazo. Existe más o menos un baremo que se dice entre 10 y 12 kilos y medio, la mayoría pues después de 20 semanas, ¿no? Esto es casi lo que se estima, lo que está prácticamente aceptado y normalizado. Pero recuerden que el cuerpo absorbe, el cuerpo almacena grasa, eh, porque es un reflejo del cuerpo, ¿no? Pero si hay mucho almacenamiento, pues esto va a tener un problema. eh, Podemos tener un aumento de la tensión, de la presión sanguínea. Por otro lado, si no aumentamos lo suficiente de peso, pues podría haber complicaciones. También puede haber un retraso donde podríamos tener bajo peso al nacer, y hay que mantenerse activos dentro de todo. Si generalmente eras una persona activa y no sedentaria, pues está bien. Si no lo eras, pues a estas mujeres hay que recordarles que no por estar embarazadas tenemos que pasar a ser personas sedentarias, sino todo lo contrario. El mantener una dieta indicada, saludable, mantener este ejercicio, como te lo haya dicho, pues desde el obstetra hasta la médico de familia, ¿no? Si vamos a los hemorroides, esto bastante común en cuadro de embarazo, eh, sobre todo, bueno, causado por el progesterona y el, 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 eh, el feto cada vez de mayor pesa está colocando presión en esta zona perianal, entonces tenemos inflamación, muchas veces tenemos esta mucosa, o incluso podemos llegar a tener un poco de sangrado en el momento de eh, pasar, cuando las heces pasan para salir. Entonces tenemos que asegurarnos de que bebamos suficiente líquido y tengamos una ingesta de fibra adecuada para mantener pues las heces quizás en un nivel 4, ¿no? De la escala de Bristol, que sería pues sí, lo ideal, ¿no? Esto lo vemos y en los casos necesarios, pues sí, supervisión médica. En mi caso en particular, pues tenemos la experiencia y nosotros podemos proveer y recetar, repito, en mi caso en particular, entonces podemos gestionar esto y abordar este tema. Y en lo que tiene que ver ya con el estreñimiento, con estar constipado,
aquí tenemos, como les digo yo, la escala de Bristol. No tenemos que llegar a la medicación, sino asegurar que haya suficiente ingesta de líquido, de fibra, los niveles activos. Y si esto no funciona, entonces, o no existe una respuesta adecuada por parte de la paciente, pues sí, necesitaríamos un tratamiento, generalmente POP, generalmente por boca, laxantes, eh, y bueno, nosotros podemos ver si no funcionan los primeros laxantes, pasar ya, si todavía tenemos heces extremadamente sólidas, muy duras, pues podemos pasar ya a algo más osmótico como lactulosa. Y si tenemos heces blandas pero que no pueden ser expulsadas con facilidad, pues podríamos ver algún estimulante, ¿no? La utilización de algún estimulante, y si bueno, todavía tenemos problemas, pues obviamente supositorios de glicerina que podrían hacerlo, y si no, pues sí, vamos a tener que hacer referir ya a un facultativo, a un médico. Y en el caso del reflujo, ¿no? Esta sensación de reflujo, de indigestión que te refiere la paciente, ¿no? Generalmente se presentan a partir de las 27 semanas, generalmente, pero bueno, tenemos cambios hormonales, el bebé ahora, esa criatura está presionando el estómago, diafragma y demás, todos estos músculos del estómago contraídos no se relajan y tal, entonces también reducir cafeína, espaciar la ingesta de comidas y demás, lo de siempre. Ya tratamiento farmacológico, pues los alginatos que pueden ayudar, ¿no? En una reducción segura de lo que sería el reflujo gástrico, también en algunos casos compuestos herbales, en muchos casos ya con licencia y que se pueden proveer sin receta. Si vamos ahora a la candidiasis vaginal, pues nosotros vemos estas descargas blanquecinas, generalmente inoloras, picazón, irritación, un poco de eritrema alrededor de vagina, de la vulva, cuando también vemos que hay enrojecimiento, que hay picazón durante el coito o durante la orina y demás. No hay evidencia que puede causar daño al bebé en caso, al no nacido todavía, en caso de que no se trate. Todavía no hay evidencia, pero bueno, el tema es que sí, durante el nacimiento podría pasarse a la criatura, a este neonato, aunque es fácilmente tratable. Generalmente estamos hablando un curso farmacológico, sí, 500 miligramos administrados en noche durante 5 días. Ahora, si nosotros vemos una receta que nos llegue por parte del ginecólogo, por parte del médico, pues asegúrense de que esté todo dentro. Es muy importante el aconsejarlo, que no debería insertarse con los dedos. Pero bueno, esto son cuestiones que son importantes tener nosotros en cuenta. ¿Y por qué es importante? Eh, eh, la lactancia, pues obviamente que previene las enfermedades, ahorra dinero en tratamientos, y por ende la lactancia materna debería ser una prioridad para la salud pública y por el bien común. Hay que trabajar obviamente en un entorno holístico, multidisciplinario, con la mujer, con nuestras compañeras, e involucrarlas en la toma de decisiones, en las mejores acciones. Cuando hablamos de los beneficios, esto se ha hablado mucho, pero yo creo que no todos entienden o no todos tienen la información verdaderamente de los beneficios, o sea, el impacto para la salud
de la criatura, reduce el riesgo de una gastroenteritis, de otitis media, también de infecciones de tracto urinario, riesgos de infecciones, también incluso de diabetes, obesidad, de un desarrollo no correcto del sistema nervioso central, también de leucemia infantil. Entonces, esto obviamente que es a futuro, pero tiene gran importancia. Lo importante que hay, hace poco, cada vez más tenemos información ahora sí académica sobre la leucemia infantil, muchas veces sobre muerte súbita, y una mejor respuesta inmune a nivel general. Y también lo importante para la salud de la madre, ¿no? Entonces no es que sean beneficios de... si juntamos todos los beneficios para la madre y también lo importante, pues se reduce el riesgo de presencia de cáncer de mama y ovárico, también de fractura de cadera. Entonces, la lactancia durante ese primer año tiene un efecto correlacionado a lo que podría ser una terapia hormonal. Y esto es muy importante, y esto se puede dar en un episodio de lactancia como puede darse en diferentes cursos de lactancia. En la madre también ayuda con la depresión postparto, con diabetes tipo 2, incidencia de obesidad también, con el intervalo entre embarazos, ¿no? Por, y después lo importante que es cuando ya hablamos de placenta, sacroenta y demás, y todo ello es muy, muy importante. Después, bueno, riesgos que están asociados con el cese de la lactancia materna, que hay una falla, que el bebé no tome el biberón o la mamadera, depende de donde me estén escuchando. Yo he escuchado a clínicos, he escuchado a médicos decir, no pasa nada, el niño puede pasar a biberón o a mamadera sin problema, y no es así. Entonces, si vemos que hay algún problema, se puede detener quizás por el lapso de una semana, un par de días más, y después tratar de volver a la lactancia materna. Ahora, también asegurarnos que si por alguna razón, sea la que sea, ya no médica, pero tiene que detener, porque viaje o por el trabajo, lo que sea, asegurarse que tenga la información adecuada y el suministro adecuado para que pueda restablecerse. Y también pensar, y esto está asociado, el costo, el coste, la inversión que nosotros tenemos sobre las bombas, sobre los esterilizadores, si lo comparamos también a las fórmulas, ¿no? Entonces, esto también hay que presentárselo a las madres y que consideren todo esto también. Entonces, esto es del NHS inglés, pero miren ustedes, un ahorro anual de más de 50 millones de libras. Estamos hablando de unos 61 millones de dólares aproximadamente, un poquito menos. Y bueno, es dinero, verdaderamente es dinero, ¿no? El sistema de salud público británico, el NHS, ahorrándose, si se mantuviesen como dentro de los valores normales la lactancia materna. Y también durante los 6 primeros de vida, 6 primeros meses de vida, estos niños y niñas tienen un 15% menos de
presentaciones a consulta con el especialista. Y bueno, es parte de la recomendación de la OMS, como pueden ver aquí, ¿no? Que se inicie la lactancia dentro de la primera hora del nacimiento y que mantengamos exclusividad de lactancia materna por lo menos 6 meses. Mientras introducimos alimentos complementarios. No obstante, nosotros solemos decir siempre y cuando sea razonable, más o menos el 60% de las madres. En la próxima diapositiva, por favor, Chris, que lo mantienen. Estos son los países del Reino Unido, Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, de arriba hacia abajo. Entonces se inicia lactancia al 64%, con el 32% de las madres que continúan a 6-8 semanas posparto. Eso es en Escocia. En Inglaterra el primer porcentaje es 60,2, con el 48% que continúan. Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿pero por qué detienen a las 6-8 semanas? Muchas veces es falta de apoyo. Después también hay un estigma social de amamantar a la criatura en la sociedad, no lo acepta. Después también que no tienen el conocimiento y que no saben que esto es bueno. Entonces, cada una de estas esferas, de estas dimensiones aquí, ¿no? Y muchas veces, y quizás es lo que más nos duele, es que hay un mensaje y una falta de consistencia, una falta de mensaje consistente por parte de los profesionales. Muchas veces vemos que empiezan en el momento del parto, empiezan a mantenerlo. Perdóname que te corte, pero es que te estás yendo, te estás ya pasando del tiempo y no sé si puedes ir ya dándole forma. Bueno, pero no vamos a hablar ahora sobre bueno, medicación también que puede pasar, la barrera plasmática. Entonces, esto puede pasar a leche materna, pero va a depender de las moléculas de los fármacos que estén siendo administrados para la mujer también, qué tan permeable sea esa barrera para que pase ya al torrente plasmático. Entonces va a depender, pues sí, de esta difusión. Esto es una diapositiva para mostrarles cómo pasa de la ingesta de la madre a el torrente de la madre, que a su vez pasa a la leche materna, y de la leche materna pasa a la criatura. Y lo he clasificado aquí. Entonces son los diferentes factores. Me adelantas 2 diapos, gracias. Entonces, lo que sí es importante evaluar, ¿no? Cuando decimos, bueno, medicación y lactancia materna, pues uno, saber cuál es el T medio, es decir, la vida media de la medicación, también cuál es la concentración, el cociente que tenemos plasmático de la droga, también los pesos moleculares de la droga, también ver cuáles son los ligandos proteínicos que tenemos. Cuanto más se vincula, más se ligue, más tenemos ese bonding proteínico, pues más va a entrar. La biodisponibilidad por boca, la biodisponibilidad oral, saber si el fármaco per se está tiene licencia o indicación de uso durante embarazo / uso pediátrico o no. Y bueno, todo esto que va de la mano con todo lo que he mencionado antes, saber si también está autorizado para uso pediátrico o no. Pero lo principal también, cuáles son los riesgos de no tratar a la madre. Es decir, si la madre va a tener molestias debido a la no ingesta de esa medicación. Y en lo que tiene que ver con las vacunas COVID, mujeres embarazadas que están... Y esto solamente tiene sentido en el caso de que haya un riesgo, pero la vacuna para el COVID-19, pues tenemos que ver si el riesgo de no administrarlo es mayor a administrarlo.
pero definitivamente no tenemos todavía información fehaciente. En estos momentos, a final de mayo, el 58% de las mujeres embarazadas habían dicho no a la vacuna porque tenían miedo de que dañase a la criatura. Pero entonces, ahora, ¿cuántas mujeres, tendremos que preguntarnos, se vieron afectadas por el SARS-CoV-2 fuera de esto? Entonces, estos son algunos recursos que nosotros tenemos, están disponibles ahí en lo que tiene que ver con la lactancia. Perdón por ir a toda máquina en lo último, pero es que yo podría hablarles todo el día sobre esto y se nota que me apasiona el tema. Mil disculpas a la doctora Hussaine. Gracias, se entiende perfectamente. Gracias por tu presentación. Y sí, tenemos varias preguntas, ya nos están bombardeando, así que prepárate para el debate. Doctora Zafira Hussaini es una gerente de investigación en farmacia en la universidad en Australia, catedrática de farmacia, también experta bajo el sistema de farmacias nacionales para anticoncepción de emergencia, investigación principal en todo lo que tiene que ver la provisión de servicios de anticoncepción. Así que muchísimas gracias, Zafira, y bueno, te doy la pantalla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Chris y al resto del equipo para hablar. Me encantó la presentación anterior y los dos puntos principales que me llevo es que las mujeres pasan por muchos traumas, son vulnerables y tienen historias no contadas y la lactancia materna es importante. Así que gracias por los consejos. Muchos de ellos desearía haberlos tenido de antemano antes de haber quedado embarazada y haber dado a luz. Vamos a utilizar estos siete pilares del autocuidado que ya se ha presentado en otros webinars anteriores. No voy a hablar sobre ellos en detalle, pero los vamos a utilizar como referencia, estos 7 pilares, como pueden verlos en la diapositiva. Y sencillamente, por un lado, tenemos conocimiento, alfabetización sanitaria, bienestar mental, actividad física, comer de manera saludable, evitar los riesgos, buena higiene y utilizar los productos y servicios de forma racional. Vamos a cubrir estos 3, el 1, 2 y 7, conocimiento y alfabetización sanitaria, bienestar mental. Bueno, vamos a ir poco a poco, pero para darles una idea, cuando hablamos de la anticoncepción y por qué esto es importante, la anticoncepción empodera, es una herramienta de empoderamiento que le permite a las personas realizar elecciones sobre la base de toma de decisiones adecuadas. No hacerlo así no nos da los beneficios. Si lo hacemos bien, le da beneficios a la mujer, la empodera y también a la sociedad. De acuerdo a los estimados para el 2017, 214 millones de mujeres en edad reproductiva en regiones en vías de desarrollo querían evitar el embarazo y no están utilizando un método anticonceptivo moderno. Nos llama la atención. Si sabemos que todas las mujeres, si se cumpliese con las necesidades de todas las mujeres, podríamos evitar 67 millones de embarazos en todo el mundo. La utilización de una anticoncepción moderna en 2017 evitó 308 millones de embarazos no buscados, no deseados. Entonces es bastante coste efectivo. A nivel mundial, la prevalencia de la anticoncepción, como tenemos aquí, nos muestra la prevalencia para el 2017, aproximadamente el 63% de mujeres casadas o unidas en unión libre en edad reproductiva. Utilizamos métodos modernos el 58%, métodos tradicionales el 5%, vemos cada vez que va a la baja. Métodos tradicionales, por ejemplo, planificación familiar, sobre fechas de ovulación y demás. En África, la prevalencia de la anticoncepción
esperamos que llegue al 45% para el 2030, en este momento 36%, si lo comparemos, por ejemplo, a Oceanía, y el más alto en América del Norte y región América Latina, Caribe. Existe una necesidad que no se ha cumplido, y esto quiere decir que 1 de cada 10 mujeres casadas o en unión libre en la mayoría de las regiones del mundo tiene una necesidad no incluida. Si van a la línea negra, para el 2017 está más o menos en el 12%, en África, línea roja, un 22%, y Oceanía 20 y pico por ciento llega, y 10% menos. Bueno, las mujeres de África subsahariana, 57% de las mujeres con necesidades no cumplidas. Esto no nos sorprende, lamentablemente. Entonces, el promover y fomentar la planificación familiar y el asegurar el acceso a los métodos de anticoncepción adecuados es esencial para proteger la autonomía y el bienestar de las mujeres. Las Naciones Unidas estima que por cada dólar que se gasta, que se invierte en la anticoncepción, de 2 a 6 millones de dólares se pueden ahorrar en lo que sería y se podría utilizar para higiene, para vacunas y demás. Entonces, fomentar esta planificación familiar y asegurar el acceso a estos métodos anticonceptivos es esencial, como les decía, para las mujeres, para la autonomía. Nosotros podemos entonces bajar y prevenir la materno-mortalidad, también que haya menos abortos, reducir el espacio que hay en las franjas de embarazo entre uno y el otro. Vamos a reducir también los embarazos adolescentes. Como decíamos nosotros, en Australia hay muchos que se llama este aborto hecho en el jardín, es decir, que se hace en lugares no adecuados. ¿no? Abortos de patio, como le llamamos nosotros en Australia. También empoderar y dar mejor educación, evitar que haya poco peso al nacer, también prevenir el VIH-Sida, como les decía, estas personas que presentan ya VIH o SIDA, esto es importante. Como les decía, empoderar y mejorar la educación, esto ya se ha hablado una y otra vez, lo importante que es, al darles la información necesaria, pueden tener mejor toma de decisiones, la reducción, que ya lo había dicho, de estos embarazos en etapa adolescente, porque en muchos países es muy, muy alto. En Australia está hoy por hoy en los 3 principales, y después esto también contribuye al crecimiento económico. Si nosotros somos capaces de evitar estos embarazos no deseados, pues la mujer puede participar de forma activa como un actor social dentro de la sociedad, valga la redundancia. Creo que tenemos un sueño, una meta universal, ¿no? Que es llegar al acceso universal y a la realización de una salud sexual y reproductiva. Nadie quiere quedarse atrás. Tenemos la agenda del 2030 y hace un seguimiento sobre las metas del milenio, entonces que nadie se quede atrás, y por ende esta agenda es importante como una continuación de aquella misión. Y de la misma línea, aquí lo que se defiende es dar un apoyo intensificado para los servicios de anticoncepción, y también dentro de esto está incluido el asegurar que los puntos de acceso sean más amplios y abarcativos. Si la mujer no puede llegar a un método anticonceptivo de un proveedor, pues debería llegar a algún otro proveedor. Esto incluye también mejores programas y políticas públicas y de gobierno, mejores programas donde se incentivice el uso de las nuevas tecnologías. También yo estuve hace poco en una conferencia australiana y estaban hablando sobre
tecnologías digitales que puedan utilizar las mujeres, también implementar un mejor desarrollo de las investigaciones para que mejore la calidad de la información, para que tenga una llegada mucho más amplia a los diferentes estratos sociales y de manera general y universal. Y también el compartir las tareas, el compartir esos turnos. Muchas veces nosotros vemos en las farmacias que a los doctores, al farmacéutico, al cualificado, se le queda toda la carga de hacerlo, entonces, de hacer todo. Entonces, aquí tenemos que quizás también empezar a compartir las tareas. Dicho esto, suena todo muy bonito, suena todo muy bien, pero te das de bruces con la realidad mundial en lo que pasa verdaderamente fuera, ¿no? Por ejemplo, todos quizás están ya familiarizados lo que ha sucedido ahora en Texas, en los Estados Unidos, eh, que verdaderamente es preocupante y es un paso atrás. El estado de Texas ahora ya dice que cualquiera que provea o que facilite el acceso al aborto, pues podría estar sujeto a los juicios, a una al derecho civil, si bien no penal, pues sí al derecho civil. Entonces, esto tiene un impacto, esta legislación que había sido aprobada y que ahora no lo teníamos. Estas son algunos de los manifestantes que nosotros teníamos y en Australia nosotros tenemos zonas de acceso seguro, entonces los proveedores, los prestadores de servicio y las mujeres pueden acceder de forma segura porque el aborto es parte de la atención sanitaria y del bienestar y de la salud de todas nosotras. Como mujeres lo tenemos que entender. Entonces, en estas zonas seguras no se permiten piquetes, no se permiten manifestantes, no se permiten aquellos que quieran prohibirle la entrada, hacer sentir mal a aquella compañera que necesite por el aborto y que así lo haya decidido. Entonces hay que tener muchos cambios y el mensaje es que hace falta mucho cambio, definitivamente que sí. Vamos a un caso de estudio, tenemos a Arushi Kumar, se presenta como ella. Y es una paciente femenina de 20 años, vive en Melbourne, Australia, estudia contabilidad y requiere de anticoncepción de emergencia. Entonces, viendo la población, los datos de población australiano, 1 de cada 4 mujeres ha tenido un embarazo no planificado, no deseado en los últimos 10 años. El 56,6% de estos embarazos no deseados pues no utilizaban ningún método de anticoncepción. ¿Es un problema de conocimiento, de acceso a ello o es una combinación? Entonces, los riesgos, los mayores riesgos de estos embarazos no deseados, pues en muchos es el aumento de las franjas etarias de 25 a 34 años de edad, ¿no? Aquellos que vienen de entornos que no hablan inglés, aquellos que están en entornos de pueblos indígenas o aborígenes, en nuestro caso en Australia, que no tienen acceso a las tarjetas de sanidad y aquellos que han tenido 3 o más embarazos. Entonces, Arushi no cumple, entre comillas, con esto que tenemos aquí. Si bien ella viene de un entorno de habla no inglesa, como habla nativa en casa, pero no, sería lo único raro. Bueno, hace 6 horas, mantiene relación coital sin protección alguna y conoció a su pareja en Fitify, una de estas plataformas de citas. No tiene medicación recetada, presenta cefaleas cuando está estudiando durante mucho tiempo, toma ibuprofeno para ello, 52 kilos con un índice de masa corporal del 20,1 y ella sí sabía que la
anticoncepción de emergencia, está disponible de las farmacias. Lo que no sabes cómo funciona, cuáles son los efectos colaterales que podrían presentarse. Y bueno, igual que ella, hay muchos que van primero al hablar al médico. Entonces, no ha utilizado nunca un anticonceptivo hormonal y lo que prefiere su pareja es la utilización de preservativo, de condón. Y la pregunta clave que podrían hacer a Rushi o que se le hace es, ¿tú te quieres embarazar el año que viene o en los años venideros? Esto es muy importante, esto es un cribaje muy sencillo que nosotros podemos hacer y ella dice, no, 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 el año que viene no. Entonces, si vemos aquí un flujograma de qué podría pasar, respondiendo sí o no, si la mujer dice sí, entonces uno podría llevar a cabo una batería de pruebas. Si te dice que no, pues darle una idea de los diferentes métodos anticonceptivos y si no sabe o no te contesta sobre si quiere o no tener un hijo 12 meses después, pues que atienda y que vaya a las clínicas sobre ya planificación familiar, ¿no? Nosotros en Australia tenemos aquellos administrados por boca, tenemos levonorgestrel, bueno, la hormona progestina, y también tenemos el acetato, tenemos el ulipristal. Este último es efectivo. Tiene que ser antes del pico, por supuesto, pero ninguno va a prevenir la implantación ya del huevo fertilizado, ni va a causar aborto, ¿no? Esto es algo que muchas veces no se entendía y nosotros también tenemos el dispositivo intrauterino, la T de cobre, ¿no? Entonces, aquí tenemos la comparación de los diferentes métodos de emergencia. Tenemos entonces estos dos primeros, el A y el B, son administrados PO por boca, el otro pues sí, es intrauterino, diferentes marcos de tiempo para utilizarlo, efectividad de uso, mayor inefectividad, obviamente que es el anterior. Entonces, ¿cuál le recomendamos? Pues bueno, el tiempo en el que se presenta desde haber mantenido relación coital sin protección. Si es a las o después de 72 horas, en Australia no todas las farmacias tienen UPA, entonces esto tenemos que asegurarnos, ¿no? Si existe la posibilidad o no de que haya ovulación, entonces el único método efectivo pues, sería el intrauterino. También el riesgo de mantener esta relación no protegida y el riesgo de embarazo si no se empieza con una anticoncepción 5 días después. Podríamos empezarlo con levo. Y si presenta un índice de masa corporal elevado, preferiríamos el intrauterino o UPA. También si están utilizando medicación que induzca la producción enzimática. Entonces, también es importante si a la mujer se la refiere a la utilización de un intrauterino, se le debería administrar el método de emergencia oral en el caso de que no pueda ser insertado o que cambie su parecer. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos, esto es muy bueno, es una rueda de decisión, es como una pequeña ruleta. Entonces, dependiendo de los criterios que cumpla o no cumpla la mujer que se presenta ante nosotros. Entonces, y está disponible en inglés y francés. Lo tienen ahí en ec-ec.org, ec-method, lo tienen en la pantalla. ¿Cuál le vamos a dar a Rushi? Como te dice, pues mira, la verdad es que no estoy segura si me embarazo o no el año que viene. Entonces, la información que le deberíamos dar a ella debería hacerse de forma privada, confidencial, que no tenga sesgo, ofrecerle también información sobre los métodos anticonceptivos, también sobre las enfermedades de transmisión sexual, si necesita o no reunirse con su médico de familia, médico general. Si es que, por ejemplo, hay un retraso en presentación menstrual después de la administración de la droga.
y si ella mantiene sexo no protegido después del método de emergencia, esto no va a detener un potencial embarazo y después ella podría llevar a cabo una muestra para ver si está embarazada o no, en caso de que tenga un retraso, y también si ha comenzado un método ya a largo plazo, también se la puede aconsejar claramente sobre los efectos colaterales a largo plazo. En lo que tiene que ver con anticoncepción regular, pero es que la pareja no está muy contento que digamos que ella empiece con anticonceptivos, entonces se le puede dar más información a él también. Entonces tenemos que excluir cualquier tipo de coerción reproductiva. En el caso de Australia hay tendencias emergentes que se están viendo de 1 a 7 mujeres que dicen que tienen una coerción y de 1 a 5 mujeres, sobre todo aquellos que vienen del estrecho de Torres o de origen aborigen, los Kalt o los Atsi, aquellos que vienen y tienen una diversidad lingüística de pueblos originarios, y hasta el 60% que está en aproximadamente franja etaria de 20 años. Entonces, estas son las opciones que nosotros tenemos en Australia. Métodos menos efectivos en la parte inferior, más efectivo aquí. Tenemos la píldora, anillo, inyección, por supuesto, y arriba ya esterilización e implantación y demás. Esto, una vez más, es el detalle de lo que veíamos en el anterior y los diferentes métodos. Nosotros lo que queremos es que las personas puedan utilizarlo de forma confiable. Rápidamente, si me das un minuto, no me mates. Estas son enfermedades herramientas que nos permiten facilitar el compartir la información. Este también está disponible por parte de la OMS. Este es un flip chart o un papelógrafo que uno lo puede mantener en la farmacia y se puede utilizar en el momento de aconsejar a las mujeres y de dar la mejor información y la mejor consulta. Entonces, para contestar la pregunta sobre ella, sobre qué pasa con la fertilidad a futuro, implantes o intrauterinos, generalmente 4 semanas después de que se quite, en el caso de la Depo-Provera, del DMPA o aquellos de larga duración. 65% de las mujeres desean concebir después de la inyección, lo podrían hacer después de los 12 meses. En el caso de los de larga duración, un poco menos obvio, y esto es lo que referenciaba Arushi, pero ustedes como personas de farmacia, como farmacéuticos, lo tienen que hacer. Como resumen, nosotros tenemos que tener en cuenta los pilares, que es lo que les decía, enmarcar todo para saber cuáles son los comportamientos sanos y no sanos. También tenemos que asegurarnos de que no haya una coerción reproductiva y también ser siempre paciente céntricos. Y los últimos puntos, referir a las mujeres a los médicos para que seleccionen el mejor método. Obviamente tratar de fomentar los de larga duración como primera línea y los diferentes métodos y las ventajas que tenemos. Así que quiero terminar aquí. Muchísimas gracias y perdonen que haya ido algo rapidito. Muchas gracias por una muy buena presentación. Creo que hemos tenido un pantallazo general del tema en sí y los diferentes aspectos que nosotros tenemos sobre lo que es más importante dentro de la salud de nosotras, las mujeres. Entonces, y gracias por presentar el caso y las implicancias que tenía sobre cómo te comunicas a nivel farmacéutico, también en los casos en que es necesario referir al facultativo, al médico. Entonces, esto es muy, muy importante. Muchísimas gracias por mostrarnos las diferentes herramientas que tenemos. Nos hemos quedado casi sin tiempo, pero y perdón que no pude ser más efectiva controlándolos a todos ustedes.
pero bueno, algunas preguntas que tenemos vamos a tener que verlas. Las voy a tratar de agrupar casi. Creo que muchas se han contestado durante las presentaciones y creo que tenemos sí un par de preguntas para los paneles, pero tenemos que ser muy, muy breves. Uno de los participantes pregunta qué significa ENMET, que las farmacias tienen que ser más proactivas. No sé si me pueden comentar sobre qué es lo que ustedes piensan que es el papel y cuáles son esas necesidades no cumplidas. Perdonen, pero el audio llegaba flojo. Entonces, unmet needs, necesidades no cumplidas o no satisfechas. Una necesidad no cumplida, pues es por las razones que sea, cuando hay una necesidad y no se la satisface, no se la cumple. Cuando nosotros queremos llegar a nuestros pacientes y asegurarnos de que todo lo que necesiten esté cubierto. Cuando tienes necesidades no cubiertas con las cuales no se ha cumplido en la salud pública, esto es muy importante. En nuestras pacientes, mujeres, muchas veces necesitan más informaciones sobre ciertas estrategias, para mí, como farmacéutica, yo quiero proveerles las medicaciones que necesitan. Entonces, en todas las farmacias, como les digo, la idea es identificar cuáles son las necesidades de la comunidad, las necesidades en nuestro entorno, las necesidades de aquellas compañeras que se acercan a nosotras en farmacia y definitivamente eso y cubrir esas necesidades. Muchísimas gracias. No sé si puedes dar una respuesta. Sí, en mi caso, que faltan datos, no siempre tenemos todos los datos para las medicaciones que le recetamos a las mujeres. Es muy difícil recoger, hacer un estudio retrospectivo sobre data de seguridad. Entonces, como farmacéutico, nosotros somos privilegiados, tenemos una posición privilegiada para recabar datos y también cuando tenemos datos para con nuestro conocimiento ponerlos en un idioma plano y sencillo y utilizarlo de la mejor manera posible. Bueno, muchísimas gracias, Gail. Y Zafira, no sé si tú puedes añadir algo a esto, pero tengo una pregunta específica de un participante para ti y esto es, ¿por qué por qué se le da esta importancia al índice de masa corporal? Sí, primero cuando hablas de las necesidades no cubiertas, yo creo que ya lo ha dicho Snow y también Gail, en mi experiencia como una mujer que ha experimentado en carne propia el sabotaje de que siga adelante con ciertos métodos anticonceptivos. O sea, esto me tocó a mí en carne propia. Eh, yo había estado embarazada 2 veces, entonces mis necesidades no cubiertas era a pesar de que, a ver, yo tengo mucho conocimiento y estoy bien educada, por supuesto que sí, gracias a Dios, pero no me daban toda la información de primera mano. Claro, cuando ya te presentas como farmacéutica, ya el médico, el obstetra, el ginecólogo te ve con otros ojos, pero de entrada tenían un sesgo enorme sobre lo que te aconsejaban o recetaban o no, incluso con la fisioterapeuta después del embarazo. Y bueno, y lo segundo, empatía. Para mí, una necesidad no cubierta en muchos casos es la empatía por parte del profesional. Yo creo que me sentía bastante indefensa al respecto y nadie me quería ayudar. Y bueno, como digo yo, los pude resolver y esto fue importante, pero fue doloroso. Pero bueno,
Esto es sobre las necesidades no cubiertas en carne propia. ¿Y por qué es importante el IMC? Porque estos anticonceptivos de emergencia, la tasa de absorción cambia y la farmacocinética cambia a medida que aumenta el índice de masa corporal. Cuando tenemos a una paciente obesa va a ser diferente. Entonces, generalmente consideramos sobrepeso y ya obesidad a partir de 27. Entonces, es mucho más seguro que en ese caso utilice una copa, que utilice un intrauterino, y por eso los farmacéuticos tienen que entenderlo. O sea, quiénes son los proveedores de salud y todo lo demás. ¿Se entiende? Bien, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu historia personal y lo que viviste en carne propia, por qué es importante y por qué es importante compartirlo. No es solamente sobre tener que estar ahí y es importante el contexto. Entonces, tenemos que tener ese hombro en el cual apoyarnos, pero que sea un hombro que tenga conocimiento, por supuesto, y que muchas gracias una vez más por su participación. Y bueno, ahora sí, ya vamos a cerrar recordándoles que esto es una serie de seminarios hablando sobre el autocuidado en diferentes temas. Los invitamos a visitar nuestro sitio web y a consultar con nosotros nuestra agenda. La próxima vez será acelerar el autocuidado para cumplir con la cobertura de salud universal. Será el 6 de octubre. Pueden meter ahí el código QR. Y bueno, está todo en el sitio web. Y también recuerden que el 25 de septiembre celebramos el Día Internacional del Farmacéutico, el Día Mundial del Farmacéutico o farmacéutica. Los invitamos a todos a que estén allí. Y por último, pueden ir a nuestra página web que está aquí en la pantalla para ver todos los eventos que nosotros tenemos. Muchísimas gracias una vez más a Rekit y bueno, nos veremos en la próxima. Desde la cabina de español, José Luis les agradece por haberme permitido ser la voz en español. Muchísimas gracias y que tengan un buen día, una buena noche, una buena tarde. Gracias a todos y mucha luz y energía para vosotros. Hasta luego. Gracias.